Yo voy a hablar lo que es lógica interna. Cuando hablamos de lógica interna estamos hablando de cómo conocer el deporte, de las reglas, leyes y saber cómo se juega dicho deporte, llevando a cabo el conocimiento que tenemos sobre el mismo. Pero saber jugar el deporte implica utilizar mucho el conocimiento de esta lógica con un sentido táctico y estratégico. Para alcanzar la lógica interna es necesario tener en cuenta las siguientes instancias. Primero, conocer la finalidad del juego y la lógica que lo constituye para operar a ellas. Segundo, tenemos que conocer y aplicar diferentes formas para llevar las situaciones de juegos en sentido táctico. Tercero, tenemos que elaborar y llevar a la práctica estrategias de juego que contemplen diferentes organizaciones tácticas. Y cuarto, tenemos que desempeñarnos eficazmente al deporte aplicando diferentes sistemas de juego con sentido táctico y estratégicos de las diferentes fases. Cuando decimos conocer la finalidad del juego y la lógica interna que lo constituye para operar a ello, nos referimos a las reglas que se plantean a la enseñanza de dicho juego, que se respeta ciertos componentes. Nos preguntamos cuál va a ser el objetivo o la finalidad de dicho juego. Junto a ello se deberá presentar la organización en el campo de juego, a los jugadores y cuáles van a ser las diferentes reglas que deben cumplirse. Por ejemplo, en fútbol, handball, hockey, la pelota se debe introducir o meter en un arco rival, y ya cuando hablamos de básquet o cestobol o cualquier otro deporte, hablamos que la pelota se debe encestar en un aro contrario. Ya cuando pasamos al deporte de rugby, estamos diciendo que la regla para anotar un punto se trata de pasar la línea rival y en este caso no meterlo en ningún arco ni aro, como en los deportes anteriores. Bueno, cuando decimos conocer y aplicar formas de resolver las situaciones de juego con sentido táctico, estamos hablando que a medida que se va a desarrollar el juego, los alumnos o jugadores van a ir descubriendo, van a comenzar a probar diferentes formas para desempeñarse en el mismo. Las intervenciones del docente deberán orientarse o priorizarse para resoluciones de participante y la comunicación entre los mismos. Si los juegos colectivos, por ejemplo un 3 versus 3, la comunicación entre los mismos va a tener que ser más fluida, ya que van a tener que tratar de organizarse para ver en qué momento atacar, en qué momento defender el área propia, para que los rivales no anoten algún punto. Van a llegar a un acuerdo para ver cuáles son los mejores lugares en la cancha para desplazarse, para crear espacios libres. Cuando hablamos de elaborar y llevar a la práctica estrategias de juego que contemplen diferentes organizaciones tácticas, entendemos por principios tácticos aquellas ideas y fundamentos que organizan el desempeño individual y tanto grupal, atendiendo a las situaciones de ataque y defensa, considerando los problemas que el rival va a llegar a plantear en ese momento. Por ejemplo, si un equipo se encuentra en una situación de ataque, cada jugador debe saber cómo se va a desempeñar en la misma, cómo se va a ubicar en dicho terreno de juego, digamos. Y bueno, y así luego se va a proceder a defender.
Y por último, cuando decimos desempeñarse eficazmente en el deporte aplicando algún sistema de juego con sentido táctico, estratégico, que en las diferentes fases del juego. En este momento es cuando el juego adquiere un nivel mayor de especialización que posibilita encontrar el uno con el otro, respondiendo respuestas complejas y con mayor elaboración. Podemos definir que, que a los sistemas de juego, como la determinada organización, que adopta un equipo contemplado aspectos ya sea posicionales, de funciones y de roles, para atender a determinadas situaciones o fases del juego deportivo, ya sea en ataque, defensa, en contraataque y también puede ser en repliegue defensivo. El, el diseño y planteo de uno o más sistemas de juego requiere considerar integrantes a la fase en las cuales van a desarrollar los juegos deportivos y deportes en conjunto. Bueno, voy a hablar sobre los elementos constitutivos de la lógica interna. La regla del juego es la claridad de cada jugador en cada momento del juego con relación a la ocupación de los espacios, el manejo de los implementos y la interacción con los compañeros y oponentes. La técnica es el control y dominio de ciertos gestos técnicos que resulta fundamental para diferentes momentos del proceso de aprendizaje, sobre todo cuando el desarrollo del deporte es formal o estándar. El espacio del juego, en la mayoría de los deportes de invasión es rectangular, variando las dimensiones. Además, en cada rectangular se requiere de líneas que delimitan sectores, áreas o zonas. El tiempo del juego se encuentra estipulado por un reglamento donde se divide en 4 tiempos. Dos claros ejemplos son el básquet. El básquet tiene un tiempo de juego neto, es decir, que el tiempo se para cuando el balón no está a juego, y el fútbol es manejado por el árbitro, el tiempo, y puede adicionar minutos como él quiera por diversos motivos, como lo es por cambios, por goles, por amonestaciones, etc. La estrategia se orienta a resolver la intención de lograr el gol cuando el equipo se encuentra en situación de ataque y evitar la conversión cuando el equipo se encuentra en situación de defensa. La táctica. La táctica en el ataque es la conservación del móvil, es la progresión con el móvil y es la conquista, que es lo más importante en todos los deportes. Luego en la defensa es la recuperación del móvil, es la obstaculización de la progresión y es evitar el gol. Luego tenemos la comunicación motriz, que además de lo gestual y verbal resulta fundamental en todo tipo de juego. Otro punto es superponiéndose en el uso del espacio y encontrándose la posibilidad del contacto físico, que otorga la complejidad física de la comunicación entre compañeros o rivales. Existen 2 tipos de comunicación motriz: la positiva, que es con los compañeros, y la negativa con los rivales. Bueno, la organización del proceso de enseñanza en los deportes de invasión. Bueno, es importante destacar y mencionar cuando hablamos de deporte de lo que es la grupalidad y el aprendizaje comprensivo, donde lo van a llevar a cabo en todos los deportes y bueno, también los va a ayudar en la vida, ¿no?
cuando hablamos de comprensión, entendí como la capacidad que tiene para pensar y actuar con aportes teóricos y prácticos para resolver distintos problemas, ¿no es cierto? ¿A qué voy con esto? Que en un deporte de invasión, sí o sí estás en constante circunstancia en donde tienes que resolver problemas de la mejor manera. Entonces es muy importante trabajar sobre la comprensión en los niños para que puedan solucionar y salir, evadir de distintas situaciones que lo van a llevar en el campo de juego. Pero esto va a ser posible si la propuesta de enseñanza, el docente incluye estos aportes. O sea, que trabaje la percepción, la exploración, el análisis, la reflexión, para que los alumnos vayan familiarizándose con estos aspectos estratégicos. Y bueno, justamente para que puedan luego salir y evadirse de los problemas que le va a traer el juego, ¿no? Los distintos problemas que van a surgir durante la práctica. La fase de los juegos de deporte de invasión, en todo deporte tenemos distintas fases, donde tenemos la fase de ataque, contraataque y el ataque propiamente dicho, y tenemos la fase de defensa, el repliegue defensivo y la defensa propiamente dicha. Estos principios tácticos se van a llevar a cabo durante todo el partido, digamos. Va a estar el contraataque y el repliegue defensivo en todo momento. Un equipo ataca, el otro defiende, si el otro ataca, el otro defiende. El contraataque básicamente es cuando el equipo recupera el balón y va en busca de la conversión. El otro equipo va a estar en repliegue defensivo, donde va a tratar de evitar que el equipo contrario le convierta. Puede pasar también que ese repliegue defensivo sea eficaz y que el equipo contrario, que está en contraataque, no pueda convertir. Si no convierte, pero sigue con la posición del balón, digamos, sigue en fase de ataque. La enseñanza desde el juego hacia la técnica. Es un proceso que va desde lo táctico hacia lo técnico para luego volver a lo táctico. Es decir, se basa en un trabajo analítico. Por lo tanto, se trabajará primero en juego o situaciones globales para luego pasar a un trabajo analítico centrado en la técnica que se quiere aprender para luego volverla a aplicarla al juego. Se contará con un recurso fundamental que es el trabajo en grupo para comprender todas las situaciones para analizar. Se prioriza que los alumnos sean capaces de analizar la situación, es decir, una lectura táctica y estratégica que los lleve a encontrar una respuesta adecuada de acuerdo al problema que se quiere resolver. Por lo tanto, encontramos dos recorridos para llevar a cabo este proceso. Uno es desde el juego reducido y modificado hacia el deporte formal. Y el otro es desde el juego global hacia el deporte formal. En ambos recorridos se dice que tienen una interdependencia, es decir, que todos los recorridos en su segunda etapa se basa en un ajuste técnico en base a lo que se quiere aprender de la técnica, para luego volverla a aplicarla
en situaciones de juego global, reducido o modificado. Principios tácticos en la enseñanza del deporte. Saber jugar al deporte es reconocer, comprender y aplicar los principios tácticos a la hora del juego. Por lo tanto, estos principios tácticos se van a dividir en situaciones de ataque y en situaciones de defensa. En torno a las situaciones de ataque se van a basar tres principios. El primero va a ser en la conservación del móvil, es decir, parte desde la recuperación de la pelota y evitar la pérdida del mismo. El segundo es la progresión hacia la meta, que es decir, es el avance de posiciones para ganar terreno y llegar a estar más cerca de la meta. Y el tercer principio es la conquista de la meta, que es cuando ya logra la progresión, el objetivo es lograr el tanto. Por otro lado, las situaciones de defensa se van a basar en la contraposición del rival, es decir, va a haber tres principios. El primero es de recuperación de móvil, ya que se da cuando se pierde la pelota y hay que evitar la conservación de la pelota por parte del equipo rival. El segundo principio es la de obstaculizar la progresión. Cuando no se logró la recuperación del móvil, se requiere obstaculizar la progresión del equipo rival. Y el tercer principio es la de evitar la conversión. Es decir, cuando ya el rival logró la progresión y está próximo a la meta a realizar el tanto, se va a evitar que se realice el tanto, por así decirlo. Yo voy a arrancar hablando de la enseñanza de la técnica en los deportes de invasión. Todos sabemos que en los deportes de invasión existen diversas técnicas, las cuales nos van a permitir llegar a una conversión de una manera fácil, rápida y efectiva. Estas técnicas inician en las habilidades básicas de cada uno, el salto, el lanzamiento, el pique, cómo trasladamos nosotros el elemento. En nuestro caso, handball lo trasladamos con la mano, en el caso de básquet también, fútbol con el pie, etc. Pero a su vez, tenemos distintos tipos de análisis o técnicas. Una de ellas es el pase y recepción. Esta etapa se va a conservar en la conservación del balón, que es cuando nosotros recuperamos el balón en una situación de defensa. Una progresión, que es cómo vamos a distribuir ese balón en el sentido de cómo lo vamos a administrar entre las personas que estén o formen parte del equipo. Y la conversión, que eso ya va a estar encargado ya del pase previo o al momento del lanzamiento. También otra situación en la que nosotros vamos a actuar es sobre estrategia, sobre práctica global. Esto se va a referir, se va a dividir en tres: la global pura, que es la situación global general; la globalización polarizada, que va a estar dividido en sectores, subsectores; y la globalización moderada. Y a su vez también va a haber una estrategia para la práctica analítica. Esta práctica analítica también se va a dividir en tres partes. Se va a dividir en polarizada, secuencial y progresiva. La polarizada se va a desglosar la situación de juego. En la secuencial, lo que se va a hacer, se va a mirar detenidamente esa situación al fragmentarla. Y la progresiva es la unión de las dos anteriores.